Bienvenidos a Mente Abierta. Estaba pensando una cosa. Los grandes palacios no tenían calefacción ni plomería. Por lo tanto pensé, ¿cuáles son las primeras imágenes que representan el invierno? Las representaciones de paisajes invernales en el arte occidental comienzan en el siglo XV. Los paisajes invernales y nevados no se ven en la pintura europea temprana, ya que la mayoría de los temas eran religiosos. Los pintores evitaban los paisajes en general por la misma razón. Las primeras representaciones de nieve comenzaron a ocurrir en los siglos XV y XVI. Aquí tenemos una fecha de inicio. Demasiado fácil. Ahora sabemos que comienza en el siglo XV. También comienza en el siglo XVI. Fui sarcástico. Desde el principio nos vemos incompletos. Los pintores evitaban los paisajes durante el Renacimiento del Norte temprano y aún más durante la Edad de Oro holandesa. En el siglo XVII, el interés por la pintura de paisajes fue en aumento. Se dijo que el invierno de 1564 a 1565 fue el más largo y severo en más de 100 años. El comienzo de un periodo frío en el norte de Europa, que ahora se llama la Pequeña Edad de Hielo. Durante los siguientes 150 años, los inviernos del norte de Europa fueron comparativamente nevados y duros. Las malas cosechas, las fuertes nevadas y el avance de los glaciares que consumieron los pastos y pueblos alpinos hicieron de la era una época sombría para los campesinos europeos. En el 1564, el año en que nace William Shakespeare y muere Miguel Ángel, la Edad de Hielo es interesante. Mini reinicio antes de llegar al reinicio más actual. Si echas un vistazo, la aparición del paisaje invernal se considera comúnmente como el primer paisaje invernal completamente realizado en la conocida pintura de Peter Bruegel, Cazadores en la nieve, pero esta pintura no apareció hasta relativamente tarde, en 1565. Y esto plantea la pregunta de por qué un tema aparentemente tan obvio como para la pintura tardó tanto en evolucionar. Seamos realistas, no estamos hablando del siglo XV en absoluto, estamos hablando del siglo XVI, en el mejor de los casos. Y terminemos rápidamente. La conocida pintura de Peter Bruegel, Cazadores en la nieve, se considera ahora comúnmente como el primer paisaje invernal completamente realizado, pero no aparece hasta 1565, algo tarde. Inicialmente, esto probablemente se debió a que los pintores europeos simplemente no reconocían ningún escenario natural en sus obras, y mucho menos las condiciones climáticas. Pero en el peor de los casos, en la colección de pinturas de invierno a continuación, disfrutándolas, y en serio, no hay pintura del siglo XV de invierno y nieve, es el siglo XVI en el mejor de los casos. Y esto se resume en siglo XVI. Aparentemente solo nevaba en las ciudades holandesas. ¿Y qué pasaba con todos los demás? ¿Estaban tratando de evitar dibujar paisajes? ¿Recuerdan a un tal Nick Research hablando de que las piñas eran una exportación de Rusia en el siglo XIX? La información la obtuvo de una enciclopedia. También hablaba de enormes palacios rusos y de cómo se construyeron para un clima cálido. De otra manera era casi imposible calentarlos. Han estado sacando mamuts lanudos frescos, entre comillas, de Siberia, lo suficientemente frescos como para que los perros se los coman. Durante las excavaciones el cadáver resumaba un líquido rojo oscuro que podría haber sido sangre fresca de mamut. El cadáver del mamut fresco de Siberia guarda muchos secretos.
Estas épocas de frío podrían ser algo mucho más nuevo, pero ¿podrían ser mentira las fechas que nos dan para estos cuadros? Seguro que no. Estas personas tienen una trayectoria impecable. Todos y cada uno de ellos parecen idénticos. El arte popular de mediados del siglo XIX, de repente aprendimos a pintar el mundo exterior en el siglo XVI, luego lo olvidamos, nada más durante unos 200 años. Cierta vez, mirando la arquitectura de San Petersburgo, viendo tantos techos planos, en un área donde ahora hay muchas fuertes nevadas, aparentemente cuando se construyeron las estructuras, el peso de la nieve no fue un problema. ¿No te parece inquietante la diferencia temática entre las pinturas del siglo XV a las del siglo XVI? Es como si hubieran pasado de contenido mitológico a uno más realista. Ahí hay algo raro. Las escenas invernales nevadas pueden ser increíblemente hermosas. Realmente no puedo pensar en ninguna razón por la que nadie las pintaría. Quiero decir, mira esto y dime que siquiera no te sentirías tentado. Los mapas del viejo mundo parecen indicar solo aproximadamente Groenlandia y el norte como si fueran adecuadamente fríos, lo que me hace preguntarme si tal vez el invierno entre comillas para la mayor parte del mundo era un poco más cálido. Así que bueno, nunca nevó en ningún lugar para que ningún artista lo documentara hasta 1565. No es de extrañar que no necesitaran calefacción central en esos enormes castillos. Esto es tan extraño entonces. Parece que la mini era de hielo apareció de pronto que tantos artistas quisieron pintarla. Seguro que deben haber construido todos estos trineos y patines de hielo con una carrera loca. Bruegel inventó la escena de nieve como un logro único. Todos los demás géneros de pintura, naturaleza muerta, retrato, batallas e historia, paisaje, se originan en la antigüedad. Las representaciones de la nieve se originan con un hombre y un invierno terrible. Los artistas holandeses adoptaron el nuevo género de escenas de nieve de Bruegel a medida que los inviernos se profundizaban y se endurecían, y las heladas que parecían novedosas en 1565 se volvían rutinarias, aunque todavía mágicas. Suena como que ni siquiera tuvieron heladas hasta 1565. Todos los desnudos en frescos, pin-apples, cultura hedonista, no parece que hayan luchado en inviernos duros. Tampoco hay evidencia de grandes cantidades de madera quemada. La arquitectura se basa básicamente en la premisa de un clima cálido. Eso siempre desconcierta a los arqueólogos e historiadores. ¿Cómo resuelven el problema? Asumen que Roma, simplemente entre comillas, quema todos los bosques del norte de Italia con la ayuda de todo un ejército de esclavos que no hicieron nada más que meter leña en un horno todo el día. ¿Qué pasó? Indicaciones de un campo eléctrico más pesado en el pasado, expansión de la Tierra, el Sol, la cosmología, la mayor distancia al Sol como factor principal de cambio climático y temperaturas más bajas. Todo está conectado. La Tierra se expande abruptamente, las ciudades se petrifican, las culturas se lavan de la Tierra, los polos se congelan, los océanos se ensanchan, etc. ¿Qué evento dio forma a la Tierra durante la pequeña edad de hielo, entre comillas, alrededor del 1600 al 1700? Considerándolo todo, creo que algunas de las pinturas de principios del invierno pueden estar mal atribuidas cuando se trata de marcos de tiempo. En realidad, el evento que hizo que los duros inviernos aparecieran por primera vez en la historia de la humanidad, bien podrían caer a finales del siglo XVII y principios del XVIII, en consonancia con todos los catastróficos cambios globales. Solo mira cómo las chimeneas parecen haber sido agregadas más tarde, mucho después de que se creara el edificio. No hay forma de que el mundo representado
en adoración de los reyes en la nieve de Peter Bruegel el Viejo, de 1567, sea el mismo mundo que la Pompeya de 1631, este primero sería el mundo que destruyó al segundo. No habría forma de tener una cultura hedonista de Pompeya y correr sin ropa cuando te está golpeando un duro invierno todos los años. Los duros inviernos crearon la cultura de lo que la mayoría de la gente piensa hoy en día de la Edad Media. Un mundo duro. Se basaba en trabajar todo el día en los campos en verano y sentarse juntos frente a la chimenea en invierno, esperando a que aparezca la primavera. En realidad, este mundo duro representado por Peter Bruegel realmente terminó con la Edad Media, que fue una época próspera, asociada con las pinturas del Renacimiento. La verdadera Edad Media, entre comillas, fue después de la primera aparición de los duros inviernos, porque la cultura tuvo que reorganizarse por completo. Se perdió mucho conocimiento. Estoy bastante seguro de que este es un palo de hockey con el que este hombre está patinando. Otros hombres parecen tener una especie de piedras para rizar. La historia del patinaje sobre hielo me parece un poco sospechosa, pero ellos, los investigadores, afirman que tiene unos 4000 años. La mejor evidencia decente que puede encontrar en una breve búsqueda es más alrededor del mismo periodo de tiempo de 1500. Tengo entendido que hemos ido saliendo lentamente de una edad de hielo durante los últimos miles de años. El planeta Tierra se ha estado calentando lentamente para volver a su clima normal. Quizás sea la última mini edad de hielo de los siglos XIV al XV de la que estamos saliendo actualmente. Antes de eso hacía más calor y ahora volvemos a eso. De todos modos es interesante reflexionar sobre esto. La NASA predice una mini edad de hielo en el 2020. Probablemente tengan razón, pero durante la mayor parte de nuestra historia registrada hemos tenido mini edades de hielo regulares. Parece que las condiciones climáticas templadas son la anomalía, cambio climático, y el clima helado es la norma. Antes de la historia registrada, estas pinturas del siglo XV tienen un tema más mitológico y las del siglo XVI son más realistas. ¿Te habías dado cuenta de ello? ¿Cómo crees que hubiesen sido los uniformes militares de invierno en el siglo XVII? Y antes. Estuvieron peleando todo el tiempo. ¿Qué tipo de ropa vestían los soldados durante las actividades invernales? Porque si todo el tiempo estuvieron vistiendo este tipo de trajes, todos habrían muerto de hipotermia 5 días después del primer invierno. Por ejemplo, aquí están representados con gorros de lana, bufandas de lana, guantes de cuero o de lana, capas de lana de lingote, botas altas de cuero o lana, hasta las rodillas y capas. Y nos muestran cabañas de madera o carpas, entre comillas, en el fondo para que no durmieran en los elementos. También tienen fuegos encendidos. Atuendos absolutamente finos para los estándares de invierno del noreste, en mi opinión. Esperemos que los uniformes de invierno sean diferentes a los de verano, similares a los que tenían en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las cosas del mercado de accesorios que llevan puesta no tienen nada que ver con los uniformes. Aquí hay un 1812 soldados franceses en Rusia. No sé si realmente los usaban, pero esta pintura de la década de 1850 afirma que sí. El mito de la historia popular dice que los soldados de Napoleón no estaban preparados para los duros inviernos rusos y que por eso perdieron. No sé mucho sobre atrapar el calor de tu cuerpo. El peligro real es cuando te mojas, cuando dejas de moverte, sin entrar a un refugio adecuado, o que te quedes sin calorías para producir calor. ¿Notaste que no hay incendios? No tienen guantes, tienen las manos desnudas, tienen pantalones andrajosos, no tienen calcetines de lana y sin botas de cuero, solo unos trapos atados a los pies. Examina la foto más de cerca.
Las pinturas renacentistas nunca mostraron puestas de sol o amaneceres. Nunca muestran primavera, otoño o invierno como lo conocemos ahora. Nunca muestran el sol, la luna o las estrellas en sus pinturas. Y en su lugar muestran un paisaje verde con un resplandor no direccional del cielo. Me pareció falso debido a su no relación con lo que ven los observadores hoy. Hay barro con estructuras dañadas pero sin sol, luna, estrellas o estaciones. Hay una razón para este hecho de que el sol, la luna, las estrellas, las estaciones, los atardeceres y los amaneceres no estén en estas pinturas. No se vieron en ese momento. El campo magnético era opuesto al que tenemos hoy y el flujo de corriente, en lugar de ser dirigido desde el polo geográfico norte, fue dirigido desde el polo geográfico sur. Este flujo de corriente hizo que el cielo brillara y oscureciera el sol y la luna, y el patrón del clima era de una luz difusa y un calor suave alrededor de toda la Tierra. La inversión del campo geomagnético no hace mucho tiempo permitió ver el sol, la luna, las estrellas, y cambió el clima a una tierra más fría que los edificios antiguos. Necesitaron tener chimeneas, como el Palacio de San Petersburgo. Dicen que las chimeneas se inventaron nuevamente en el siglo XVI. Me pregunté a mí mismo, ¿qué estaban haciendo antes de este siglo? Si miras edificios antiguos, notarás que la mayoría solo tiene un agujero en el techo, por supuesto. Los indios solo tenían un agujero en el techo la mayor parte del tiempo, pero los edificios antiguos de Roma y etcétera también parecen seguir el agujero en la línea de pensamiento del techo. Hay unas cosas llamadas cachelofens, con muchos nombres diferentes. También se inventaron en el siglo XVI. A veces se denominaban como hornos o estufas de mampostería. Se supone que son muy eficientes desde el punto de vista energético para mantener las casas calientes. Este cachelofen se desarrolló en respuesta a las recompensas de gobierno para desarrollar soluciones de calefacción doméstica energéticamente eficientes en ese momento. Se supone que son una especie de consecuencia de hipocausto romano y la estufa Kang china, que son básicamente como un piso elevado con fuego debajo que calienta el piso. Supongo que en el momento del desarrollo del cachelofen y la chimenea, lugar de fuego, las formas más antiguas de proporcionar calor no debían estar a la altura de las demandadas de la época. Se pone aún mejor. El hipocausto romano, ¿qué crees? No funcionaba con madera y fuego. Aquí está el hollín, que ocurrió después de una sola prueba de funcionamiento en una villa romana sobreviviente, cuando un historiador hizo lo impensable: poner la teoría en práctica. En las notas de viaje de F. Arkhipov, participante en la embajada de Dokutorov en Londres durante la Guerra Civil en 1645, Inglaterra aparece incluso durante esa época de agitación como una tierra idílica. En ese estado inglés no hay invierno, no importa cuánto tiempo te quedes allí, siempre es verano, y todo tipo de verduras dan frutos 2 veces al año, y en invierno sus jardines están todos verdes y nunca hay nieve. Sin duda que este es un hallazgo interesante sobre la falta de invierno en la Gran Bretaña de 1645. Esto puede sugerir que el campo magnético era opuesto al que tenemos ahora. Las pinturas de esa época de otros medios deberían mostrar un vago resplandor en el cielo sin luna, sol, puestas de sol, amaneceres ni estrellas. Así que este gran desastre no ocurrió mucho antes de 1645. Los seres humanos realmente no parecen adaptados al clima frío. Incluso los norteños vigorosos tienden a emigrar hacia el sur y tienen que abrigarse. El invierno como algo reciente, eso explicaría mucho.
quizás un invierno nuclear como resultado de una guerra cataclísmica. Esto me gusta porque encaja en la mayor conspiración de los grandes propietarios de petróleo, gas y que administran el mundo. Entonces digamos que la idea actual de la inyección de aerosol en la estratosfera que dura 40 años para enfriar la Tierra, previniendo el calentamiento global, cambio climático, no es más que un gran petróleo que protege sus ganancias contra el calentamiento natural. A medida que salimos de la era de hielo y necesitamos menos energía para calentar nuestras casas. ¿Qué opinas al respecto de este fenómeno en las pinturas del siglo XV, XVI? A mí me parece inconcebible que la gente de entonces, entre comillas, no fuera lo suficientemente curiosa o imaginativa como para pintar sobre cualquier material disponible. Solo mira lo que se pinta hoy con pintura y pinceles. Todo se ha usado y ¿por qué no sería diferente en cualquier siglo? Esta noción de que las cosas evolucionan con el paso del tiempo es una constante en la corriente principal como la única forma de explicar las cosas. Lo suficiente como para ser aceptable lo inexplicable. Son zapateros. Pues bien, eso es todo, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.